La comunicación evoluciona en la historia, Tecnología. cultura y sociedad. Según Ivan Thompson, la comunicación es un proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para los interlocutores. Todos los días, desde que nos levantamos hasta la hora que vamos a la cama, estamos comunicándonos de diversas formas. El mundo no sería lo que es hoy sin comunicación. Pero, ¿cómo nació la comunicación y qué importancia ha tenido en el desarrollo de la sociedad a lo largo del tiempo? Esta es la historia. Acompáñanos en este viaje por la memoria. Historia de la comunicación desde la era glacial hasta la Edad Media. Los medios de comunicación en las civilizaciones antiguas. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. 50.000 a 10.000 años antes de Cristo. A esta época se le conoce como la prehistoria muda, ya que no posee ningún registro de los lenguajes, los mitos o las tradiciones de las culturas que existieron durante miles de años antes de la aparición de la ganadería y las civilizaciones agrícolas. Pero si no se utilizó un lenguaje articulado, ¿qué utilizaron nuestros antecesores para comunicarse en estos tiempos? ¿Les suenan las palabras arcilla, papiro, piedra y pieles? Escuchemos cómo estos elementos tomaron gran importancia en el desarrollo de la comunicación. $45.000 años antes de Cristo. El hombre neandertal ya realizaba y utilizaba símbolos e imágenes. En su mayoría se encuentran tallados animales como el mamut y el caballo, ya que estos eran objetos de caza y fuentes de alimento para los primitivos. Y no solo esto, sino que el hombre neandertal también creó objetos simbólicos, muchos de ellos interpretados como la magia de la caza. Usaban ocre rojo, huesos de animales, cuernos y cráneos para elaborar estos objetos que eran utilizados por nuestros antepasados en un ritual primitivo para asegurarse del suministro de alimentos. 40.000 años antes de Cristo. Las enseñanzas básicas se transmiten por medio del lenguaje, dando origen a los primeros vestigios del lenguaje oral. 25.000 años antes de la aparición de la escritura. No se posee ningún registro de los lenguajes de estos tiempos remotos, pero sí hay registro de imágenes talladas en pieles de animales. Estos registros surgen de la necesidad de entenderse con su comunidad para luchar por la misma supervivencia. La historia, según la definición comúnmente aceptada, comenzó con la escritura y con los lenguajes escritos sobre arcilla, piedra y papiro ingeniados por las antiguas civilizaciones. Estos lenguajes los hemos aprendido a interpretar, leer y también hablar, pero en realidad el hombre comenzó a realizar imágenes y a conservar registros simbólicos más de 25.000 años antes de la escritura. Hay registros desde la última era glacial, no mucho tiempo después de que el Homo sapiens apareciera en Europa. Sin embargo, los pasos de estas imágenes o sistemas simbólicos prehistóricos no han comenzado a explorarse y discutirse hasta nuestros días. A pesar de no ser explorados, estos sistemas simbólicos de la prehistoria tienen en común con los diferentes lenguajes y escritos de las antiguas civilizaciones la necesidad, entendida como el motivo por el cual surgió la comunicación. Pero esta necesidad se manifiesta de diversas maneras en cada civilización. Mariana Castaño, licenciada en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Bolivariana, nos acercará a este tema tan importante. Tercer milenio antes de Cristo. Vamos a tener pues una
mirada tal vez artística, sin dejar atrás pues la evolución y lo que tendría que ser la comunicación en cada civilización. Empezaríamos tal vez desde la civilización en la parte de Mesopotamia. Pues digamos que cada mecanismo de comunicación y de escritura pues siempre estuvo sujeta pues a la necesidad de cada cultura, y pues en la mayoría de sus casos siempre estuvo en manos de los artesanos. En la parte de Mesopotamia la escritura fue utilizada únicamente para llevar pues la parte o las cuentas administrativas de cada comunidad. Estas cuentas se llevaron a cabo por medio de fichas que sirvieron como un sistema numérico que se utilizó especialmente para llevar el registro de los animales que poseía cada persona. Al tener animales, pues poseía riquezas, por ende poder, y pues por lo tanto tenía que pagar por esos objetos, así que cualquiera no tenía acceso a ellas, convirtiéndose en un sistema económico rentable para las personas que realizaban las fichas, pues para los artesanos, que eran los que elaboraban estas piezas, lo cual representaba para ellos pues un estatus, más que de pronto pues el reconocimiento económico, pues un poder adquisitivo. Eso es como ese reconocimiento como artesano en su sociedad, en su cultura. Después de esto aparece la pictografía. Este es el enlace o el puente que tendríamos entre la parte gráfica, me refiero gráfica dibujo, a la parte gráfica o el sistema pues de letras, de tipografía que conocemos hoy en día. Estaríamos hablando pues de los egipcios, en escritura en tablillas, en el papiro. Esto se dio alrededor de 2680 a.C. y pues sin dejar atrás nuestra pues cultura americana, estaríamos acercándonos a los incas, la técnica desarrollada por ellos como el quipú. Y en otros lados del mundo, ¿cómo intervino la comunicación? 1700 a 1500 años antes de Cristo. En Siria y Palestina surgen las primeras formas de comunicación empleadas con símbolos. Estas se describen en sonidos individuales como por ejemplo Y, A, A. Llama. A, I, L, I, A. Fue la primera semejanza al alfabeto. A medida de que el hombre lograba desarrollar mayor conocimiento, era necesario implementar los métodos de comunicación. ...105 años después de Cristo. La data la creación del papel en China, donde se utilizaron diferentes materiales como el bambú, el trapo, el cáñamo, la seda y finalmente el papel, actualmente conocido. La invención del papel marca la historia y se convierte en un antecedente directo de la imprenta. Todos se estarán preguntando cómo el papel dio origen a la imprenta. En breves instantes volveremos para resolver esta pregunta. No se despeguen. La comunicación evoluciona en la historia, Tecnología. cultura y sociedad. La invención del papel dio el paso definitivo para la creación de la imprenta. Como todo, no podemos suponer que fue de un día para otro. 200 años tardó la evolución de la imprenta. Pero, ¿cómo fue este recorrido? Javier Ávila nos tiene la respuesta. Adelante. Siglo VII al siglo XVI después de Cristo. El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera. Se le conoce a este método como xilografía. La necesidad de imprimir libros surge en las disputas entre los eruditos acerca de la autenticidad de los textos antiguos, decidiendo a partir de este momento reproducir mediante grabados los textos de importancia cultural para su difusión popular. Los caracteres móviles de imprenta y con ellos la composición tipográfica se deben al alquimista chino Pi Cheng en el año 1040. Este conjugará los años de tradición de la xilografía con la herencia obtenida durante más de 2000 años de técnicas de estampación con sellos, creando tipos estándar que podían fabricarse en serie. Ya en el siglo XIV, el holandés Laurens Koester será el primero en utilizar tipos móviles de madera, aunque universalmente se considera inventor de la imprenta a Johannes Gutenberg en el siglo XV, por su creación de los tipos móviles de plomo fundido,
mucho más resistentes para la tipografía. Gutenberg conocía la dificultad de imprimir con páginas enteras talladas en madera y de un modo más racional de impresión, basado en tipos móviles. Así, en 1437 encargó a un tornero la construcción de su imprenta, y él mismo creó los moldes para él fundidos de letras de plomo, que después se unían una a una, formando las palabras en relieve en la llamada galera de composición para poder imprimir con ellas sobre el papel. En 1447 consiguió imprimir un pequeño calendario, y en 1451 una gramática de latín, aunque su obra cumbre sería una Biblia. Es importante mencionar también a los técnicos ingleses Johnson y Atkinson, que en 1853 consiguieron construir una máquina completa de fusión de caracteres de imprenta, que era capaz de fabricar hasta 30.000 caracteres diarios. Este dato es especialmente relevante porque desde el instrumento manual, ideado por Gutenberg para fundir tipos, apenas había variado esta técnica. En 1904, ya en el siglo XX, la técnica de la litografía y en general el mundo de la impresión llega a su punto máximo con el desarrollo de la impresión en offset, utilizada en la actualidad. El offset fue desarrollado por dos técnicos de forma independiente, por un lado el alemán Caspar Hermann y por el otro el impresor Ira Rubel, aunque es Hermann el que obtiene su método a partir de la tradición histórica de la litografía. Rubel dio también con la invención, pero de un modo casual, tras un fallo de uno de sus operarios en una rotativa. La imprenta revolucionó la historia, no solo la historia de las potencias, sino también la historia colombiana. ¿Cómo revolucionó a Colombia la imprenta y los diferentes medios de la época? Estefanía León, comunicadora social y periodista de la Universidad Cooperativa de Colombia, habla del tema. Escuchemos. Bueno, es que la imprenta llegó a Colombia a mediados del siglo XVIII, pues por los jesuitas, y donde ellos imprimieron varios novenarios y artículos de índole religioso. Entonces la imprenta real pues se dedicó a publicar calendarios, reformas administrativas, carteles, información sobre higiene, control de epidemias, bueno, entre otras cosas. Y pues también se encargó que este periódico tan famoso en la historia bogotana, el periódico Santa Fe, que se dio como en 1791, quien lo recordó estuvo bajo la dirección del cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Hay un personaje que influyó mucho que fue Antonio Nariño, que más o menos en 1793 adquirió una imprenta donde buscaba la impresión de todo tipo de documentos y sobre todo pues la impresión de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto ocasionó el cierre de esta imprenta y su encarcelamiento, pero logró imprimir los derechos del hombre y el ciudadano causando como la difusión de ideologías. Este señor logró que inspirara como a diferentes próceres en la independencia hacia lo mismo. La imprenta también tiene que ver, digamos, con los billetes y pues con la impresión de estos. Ya hasta esta época es que la imprenta inició como sus actividades, porque el banco atendía sus necesidades de billetes importándolos desde Europa, desde Estados Unidos, y como hasta 1959 fue cuando se imprimió la primera tanda de billetes pues acá en Colombia. La comunicación ha existido en los seres humanos desde su nacimiento como una necesidad que ha sido la cómplice de nuestro desarrollo y evolución. Por esta razón, los comunicadores sociales y periodistas tienen una responsabilidad. La docente uniminutista Elda Martínez nos los deja en claro. Soy Elda Martínez. Yo empecé a trabajar en periodismo con máquina mecánica en El Espectador. Era la máquina esa, yo no sé si ustedes la conocen o si la han visto en los museos, pero hace 30 años era lo que usábamos. Después llega la máquina eléctrica que tenía una cosita redonda, una bolita en el centro, y entonces eso le permitía a uno corregir y eso le permitía también a uno ahorrar un poco de papel, porque yo si devuelvo la película digo, qué desperdicio de papel tan tenaz que teníamos. Yo trabajé, mi primer empleo fue en El Espectador y allá tenían hojas membreteadas en donde nosotros con 32 líneas, que era la cuartilla, para hacer una cuartilla periodística. El tiempo ha corrido mucho y ha evolucionado cantidades la comunicación, y a veces me pregunto si esos avances no nos están incomunicando,
porque es muy frecuente la imagen de 4 personas en una mesa, sentados, cada uno con un teléfono o una tableta, comunicándose con otras personas y no comunicándose entre ellas. Todo tiene ventajas y desventajas a mi manera de ver. Hay algo que todavía me sorprende, pero me acuerdo de cuando empezamos a enviar fax. Entonces uno ponía la hoja en una máquina y instantáneamente la recibía otra persona en cualquier lugar del mundo. Entonces la tecnología de la comunicación ha avanzado muchísimo. La comunicación, creo yo, es el acto más común de los seres humanos desde siempre y por siempre. Nosotros nos comunicamos con los ojos. Depende de cómo yo mire, estoy dando una señal. Cuando yo hablo y gesticulo, también estoy haciendo, depende de cómo gesticule, estoy comunicándome. Nos comunicamos con un abrazo, nos comunicamos con un beso, nos comunicamos de todas las maneras posibles. Entonces la comunicación, a mi manera de ver, es un acto inherente al ser humano y nace con él. No sé cómo sería la comunicación entre Adán y Eva, pero también tuvieron que comunicarse. Es bien importante, y yo soy la más cansona con el discurso de la ética y la responsabilidad. Eso no puede pasar de moda. La ética, la responsabilidad, el compromiso que exige el periodismo no puede negociarse de ninguna manera, por más que haya la tecnología más avanzada, por más que pase lo que pase. También es muy cierto que cada vez los empleos van cambiando también, la forma de emplearse. Sí, ahora existe mucho más internet, existen muchos portales, van a tener ustedes unas formas nuevas de comunicarse, pero sí, lo mejor que puedo decir de todos los años de práctica que tengo es que la ética no se deja de lado. No dejo de patear una lonchera si me toca comprometerme con cosas con las que no estoy de acuerdo. Tienen ustedes que empezar desde ya, y aplico el verbo tener por obligatoriedad, desde ahora empezar a pensar en el compromiso que genera la comunicación. A mis estudiantes les decía, un médico tiene todos los libros para decir dónde está el huesito más escondido del cuerpo. El abogado tiene todos los códigos para saber de qué manera hacer una denuncia o formular, bueno, es lo que hacen los abogados. Los periodistas tenemos que tener ética, corazón, conciencia, y créanme que esta es una de las carreras más importantes de todas las que existen, porque el comunicador o el periodista se convierte en el transmisor de información que llega a las audiencias, y si esas audiencias están equivocadas por la información de un comunicador o un periodista, el mundo sigue echando de para atrás. Responsabilidad es lo que exige el manejo de comunicación. Queridos radioescuchas, nuestro tiempo ha finalizado. Esperamos que esta historia quede grabada en sus memorias y corazones, como motivo de reflexión y amor a este acto tan valioso que se llama comunicación. Hasta pronto. Agradecimientos especiales a Mariana Castaño, Estefanía León y Elda Martínez, con las locuciones de Javier Ávila, Vanessa Cervantes, Heidi González, Lady León y Linda Muñoz. Libreto de Linda Muñoz. Reportería a cargo de Javier Ávila y Heidi González, con la edición de Lady León.